Hola, muy buenas. Mi nombre es Ricardo Quintana García y el día de hoy les hablaré sobre el tema de mutaciones. Espero les guste. Para empezar, pues, ¿qué son las mutaciones? Pues estas realmente son trascendentes para la descendencia, son las que están presentes y ocurren en las células germinales, como los óvulos y espermatozoides. Bueno, y en este video hablaremos sobre los siguientes tipos de mutaciones, que está la mutación molecular, la cromosómica y la mutación genómico. Bueno, para empezar, ¿qué son las mutaciones moleculares o puntuales? Bueno, estas son una categoría amplia, son mutaciones que describen un cambio en un solo nucleótido del ADN. De tal manera que que un nucleótido puede cambiar a otro nucleótido, o un nucleótido se puede eliminar, o un nucleótido se puede insertar en el ADN. Esas mutaciones en la secuencia del ADN pueden llevar a la sustitución de aminoácidos en las proteínas resultantes. Tipos de mutaciones. Como vimos anteriormente está la molecular, pero también queda la cromosómico y la genómico. En cromosómico, el cambio afecta a un mayor segmento del cromosoma de mayor tamaño que un gen. Por lo tanto, a su estructura, estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden, se duplican o cambian de lugar dentro del cromosoma. Y la genómico, la cual esta afecta al conjunto del genoma, aumentando el número de juegos cromosómicos o reduciéndola a una sola serie. O bien afecta al número de cromosomas individualmente, por defecto o por exceso. Y esto da como la trisomía 21, o también conocida como el síndrome de Down. Mutaciones silenciosas. Por ejemplo, los tripletes CCA y CCE determinan que en esta posición de la proteína se sitúe una prolina. Así se produce por error este cambio. Será un cambio silente porque el aminoácido codificado por ambos tripletes no es la misma prolina. Y las mutaciones silenciosas son sustituciones de bases que no producen cambios en la funcionalidad de los aminoácidos, o aminoácidos cuando se traduce al ARN, mensaje alterado. Por ejemplo, si el codón AAA se altera para convertirse en AAG, el mismo aminoácido se incorporará a la cadena peptídica. Bueno, ¿qué son los polimorfismos? Un polimorfismo implica una de dos o más variantes de una secuencia particular del ADN. El tipo más común de polimorfismo implica la variación en un solo par de bases. Los polimorfismos también pueden ser de mucho mayor tamaño, implicando largos tramos del ADN. Bueno, ahora pasamos a las mutaciones sin sentido. Bueno, en genética, una mutación sin sentido o no sense es un tipo de mutación puntual en una secuencia de ADN que provoca la aparición de un codón de terminación prematuro, llamado también codón sin sentido, y el ARM transcripto, lo cual conduce a su vez a la producción de un conducto proteico truncado, incompleto y por lo general no funcional. Se diferencia de las mutaciones con cambio de sentido o transentido, en que en estas últimas la mutación puntual provoca el cambio de un aminoácido por otro. Algunas enfermedades genéticas más graves, tales como la talasemia o la distrofia muscular de Duchenne, son provocadas por mutaciones sin sentido. Bueno, la duplicación. En la genética, la duplicación cromosómica es la repetición de un fragmento de cromosoma a continuación del fragmento original.
Las duplicaciones surgen por error en la duplicación del ADN, como producto de una reorganización cromosómica de tipo estructural o relacionado con un proceso de sobrecruzamiento defectuoso. Bueno, pues una vez entendido más o menos qué es una mutación y cuál es el mecanismo celular que los impulsa, pues hay más tipos de mutaciones. De las mutaciones genéticas o génicas, también conocidas como mutaciones moleculares o puntuales, se derivan otros tipos, los cuales está la mutación silenciosa, mutación con cambio de sentido, mutación sin sentido, polimorfismo, inserción, también está la deleción, la duplicación, la cual ya vimos, y de las mutaciones cromosómicas, es otro tipo, el cual dejamos el nivel de gen y pasamos a hablar de cromosomas. Y también están las mutaciones genómicas, las cuales ya vimos, las cuales estas se van en la poliploidía, también está la haploidía, la aneuploidía. ¿Por qué es importante saber de las mutaciones? Bueno, algunas de ellas forman parte del ruido de fondo, ya que el proceso de replicación del ADN no es perfecto, de lo cual debemos estar contentos o no existiría la evolución. Y el análisis de las mutaciones es probablemente un factor clave para predecir la evolución de las enfermedades que existen y determinará las opciones para los tratamientos que se pueden dar después de que haya expirado el GIST primario o se haya realizado una biopsia. Bueno, ahora hablaremos sobre genes y herencia. Bueno, el ADN contiene sustancias químicas, las cuales son la adenina, la timina, la citosina y por último la guanina, que se conocen por sus respectivas iniciales, los cuales son A, T, C y G, para abreviarlas. Y estas sustancias están ensartadas formando patrones específicos en unos filamentos enrollados y extremadamente finos contenidos en los núcleos de las células. Bueno, y la herencia genética también es un proceso por el cual las características de los progenitores, ya sea de mamá a papá a hijo, hija, incluso de abuelos a hijos, a nietos, se transmiten a sus descendientes, como ya he dicho, ya sean características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres vivos bajo diferentes medios del ambiente. Bueno, ahora hablaremos sobre mutaciones, o más bien por tasa de mutaciones. Bueno, pues hay varias unidades naturales de tiempo para cada una de estas tasas. Y las tasas se caracterizan como mutaciones por par de bases por división celular, por gen por generación o por genoma por generación. Bueno, la tasa de mutación de un organismo es una característica evolucionada y está fuertemente influenciada por la genética de cada organismo, además de una fuerte influencia del medio ambiente. Los límites superior e inferior a los que pueden evolucionar las tasas de mutación son objeto de una investigación en curso. Más sin embargo, la tasa de mutación varía a lo largo del genoma sobre el ADN, el ARN o un solo gen. La tasa de mutación están cambiando. Cuando la tasa de mutación en humanos aumenta, puede ocurrir ciertos riesgos para la salud, por ejemplo, el cáncer, del cual ya hablaremos, y otras enfermedades que son hereditarias.
Tener conocimiento de las tasas de mutación es vital para comprender el futuro de los cánceres y muchas enfermedades que se heredan, o conocidas como enfermedades hereditarias. Bueno, ahora hablaremos sobre el cáncer y la mutación. El cáncer es una enfermedad genética, es decir, está causado por mutaciones, modificaciones de la secuencia genética en los genes clave que controlan el normal crecimiento y división de las células. Bueno, pues el ADN es la molécula responsable de almacenar el código genético, en el que están los genes, y pues los genes llevan las instrucciones para producir proteínas, que son las moléculas que realizan la mayoría del trabajo en las células. Los genes afectados por el cáncer pueden tener diferentes funciones, como controlar la división celular, reparar el daño o en el código genético o controlar la muerte celular programada. En la mayoría de los casos, los cambios genéticos causantes del cáncer se adquieren durante la vida de una persona como resultado de errores en el código genético ADN que ocurren al dividirse las células o por exposiciones a sustancias carcinógenas que lo dañan, como ciertas sustancias químicas en el humano, como el humo de tabaco o los rayos ultravioleta o determinados alimentos. Los cambios genéticos que ocurren después de la concepción se llaman cambios somáticos o adquiridos, en los que la edad y los factores ambientales, alimentación, exposición al sol, sedentarismo u obesidad juegan un papel muy fundamental en ello y puede hacer que peore la situación. En un porcentaje más pequeño de casos, los cambios genéticos que causan el cáncer pueden heredarse de los progenitores si los cambios están presentes en las células ligadas a la reproducción, ya sea óvulos o espermatozoides. Y este tipo de cambios denominados germinales se encuentran en cada una de las células del individuo. Así que hay personas que nacen con una predisposición a tener cáncer por ser portadores ya desde el nacimiento de una mutación en todas las células de su organismo. Esta situación se llama o se conoce como cáncer hereditario. Y habitualmente el cáncer ocurre a edades más precoces y suelen haber antecedentes de cáncer en algún familiar. Bueno, ahora, ¿cuál es la causa de una mutación genética? Bueno, pues las mutaciones genéticas es el cambio al azar en la secuencia de nucleótidos o en la organización del ADN de un ser vivo que produce una variación en las características de este y que no necesariamente se transmite a la descendencia. Se presenta de manera espontánea y súbita o por la acción de mutágenos. Y un gen puede mutar debido a lo siguiente: a un cambio en uno o más nucleótidos del ADN, un cambio en muchos genes, pérdida de uno o más genes y reordenamiento de genes o cromosomas completos. Esas pueden ser una de las causas, entre otras. ¿Los padres pasan las mutaciones genéticas a sus hijos? Pues si uno de los padres porta una mutación genética en su óvulo o esperma, como lo vimos anteriormente, se puede transmitir hereditariamente a su hijo. Estas mutaciones hereditarias o heredadas se encuentran en casi todas las células del cuerpo de la persona a lo largo de toda su vida. Lo cual le responde a la pregunta: sí, los padres sí pueden pasar las mutaciones genéticas a sus hijos. ¿Todas las mutaciones genéticas causan problemas de salud? Bueno, pues la mayoría de las mutaciones genéticas no tienen ningún efecto sobre la salud. Además, el cuerpo puede reparar muchas mutaciones. Algunas mutaciones incluso son útiles. Pero
hay mutaciones las cuales sí son peligrosas o causan problemas, que puede ser, como ya he visto antes, el cáncer, el cual ese puede llevar a la muerte, y entre muchas otras enfermedades, las cuales causan problemas a la salud, incluso hasta terminar con la vida. Bueno, y para acabar con este video y acabar con el tema, aquí unas preguntas y son: ¿cómo se dan las mutaciones? ¿Quién descubrió las mutaciones? ¿Las mutaciones son hereditarias? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué es importante saber sobre las mutaciones? Eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado o les haya servido de algo. Y las preguntas las responderé en los comentarios. Muchas gracias y hasta luego.